Amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos la inteligencia artificial de Alibaba, One AI, en su más reciente actualización One 2.1 Turbo y One 2.1 Plus. One AI está a la par de los generadores de videos más potentes de la actualidad, como por ejemplo Hailuo AI y Kling 1.6. Y los puntos en los que se destaca esta potente herramienta es que es muy fácil de usar y además es 100% gratuita. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Este será un tutorial muy rápido y muy simple. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, se registran con su cuenta de Google o con su cuenta de GitHub. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. Una vez en la primera interfaz, en la parte superior izquierda tenemos 4 pestañas. En este momento estamos en la pestaña Explorar, donde podrás ver todos los trabajos de los demás miembros de la página. Al final del tutorial veremos cómo podrás usar los videos de los demás miembros de la página. La siguiente pestaña es IA Imágenes. Le damos un clic. En esta opción podremos crear de texto a imagen en el programa. En la parte superior tenemos la pestaña One 2.1 Plus. Le damos un clic. Aquí podrás ver todos los modelos que nos ofrece el programa desde sus inicios, empezando desde One 1.0, One 2.0 y los 2 nuevos modelos que nos ofrece en su última actualización, One 2.1 Turbo y One 2.1 Plus. La diferencia entre los nuevos modelos y los modelos más antiguos es que con los nuevos modelos generarás imágenes y videos de mayor calidad. Pero el programa tardará un poco más en la generación de tus imágenes y videos. Ahora cerramos esta ventana y ahora introduciremos el prompt para crear nuestra imagen. Introduciremos el prompt, un león blanco caminando junto a un gato negro en la nieve. En la parte inferior de la pestaña para introducir el prompt tenemos el mejorador de prompt. En esta ocasión sí lo usaremos, le damos un clic. Una vez terminado el proceso de generación del prompt mejorado, aquí tenemos el resultado. Ustedes podrán traducirlo con el traductor de su preferencia y si les gusta el resultado le dan a usarlo. Le damos un clic. Un poco más abajo tenemos las paletas de estilo. Si le damos un clic, tendremos 4 estilos para elegir. El estilo bien, que nos permitirá generar lindos cómics. El estilo avatares emparejados, que nos permitirá crear avatares frescos y lindos. El estilo maqueta de logotipo, que nos permitirá generar diseños de logotipos. Y el estilo fotogramas de la película, que nos permitirá generar imágenes realistas. Le damos un clic. Nosotros generaremos nuestra imagen en el estilo realista. Ahora lo siguiente es muy importante. Si ustedes eligen un estilo en la pestaña Paletas de estilo, no podrán elegir la relación de aspecto de su imagen. Para eliminar un estilo elegido en Paletas de estilo, simplemente le damos a la pestaña Borrar de la parte derecha. Y ahora sí podremos elegir una relación de aspecto. También tendrán otra opción. Ustedes especifican en el prompt el estilo de la imagen que crearán, en este caso el estilo realista, y podrán elegir una relación de aspecto sin elegir un estilo de paletas. Pero como les dije antes, nosotros crearemos la imagen en el estilo fotograma de la película, que es el estilo realista. Un poco más abajo tenemos la sección Modo Inspiración. Veamos qué nos dice. Modo Inspiración. Fomenta la inspiración creativa, enriquece las imágenes y mejora la expresividad. Los resultados pueden variar según el prompt introducido. En esta ocasión habilitaremos Modo Inspiración. Ahora, antes de darle a generar imagen, que nos costará 2 créditos, lo siguiente es muy importante. Nos vamos a la parte inferior izquierda y le damos a la pestaña Créditos. Como puedes ver aquí, el programa nos ofrece 50 créditos diarios. Para ganar los 50 créditos diarios, solo debes darle a la pestaña Registrarse de la parte derecha. Una vez que te hayas registrado, como puedes ver, ahora tenemos 100 créditos gratuitos. Un
poco más abajo podrás ver cómo podrás ganar más créditos, interactuando con el programa. Si calificamos las creaciones, ganaremos 5 créditos. Si publicamos nuestras creaciones, ganaremos 20 créditos. Ahora le damos a generar imagen, le damos un clic. Y una vez finalizado el proceso, el programa nos habrá generado 4 imágenes. Sin duda son de muchísima calidad. En la parte baja de cada imagen tendrán las siguientes opciones. Podrán agregar la imagen a favoritos y también podrán darle a si les gusta o si no les gusta. Con la segunda pestaña podrán descargar la imagen con marca de agua o sin marca de agua. Y con la tercera pestaña podremos generar de imagen a video. Le damos un clic. Ahora lo siguiente es muy importante. En la parte superior de videos de IA tenemos 2 pestañas. Texto a video, que veremos enseguida, y en este momento estamos de imagen a video. Aquí tendrán una guía para el usuario si quieren descargarla. Un poco más abajo tenemos la opción marcos de inicio. Si le damos un clic, tendremos la siguiente interfaz que veremos enseguida. Ahora en nuestra imagen de referencia tendremos 3 opciones. Con la primera pestaña podremos cambiar la relación de aspecto de nuestra imagen para convertirla en video. En este momento está en la relación de aspecto 9:16, yo la dejaré ahí. Con la siguiente pestaña podremos subir cualquier imagen desde nuestro escritorio para reemplazar la existente. Y con la tercera pestaña podremos eliminar nuestra imagen. Un poco más abajo tenemos la pestaña del prompt para introducir el prompt para generar de imagen a video. En esta ocasión no introduciré un prompt. Un poco más abajo, modo inspiración y efectos sonoros los deshabilité. Ustedes deben jugar con el programa y probar estas funciones. Ahora le damos a generar video, que nos costará 10 créditos. La generación del video tardará un poco por el modelo elegido, que es WAM 2.1 Plus. Y también porque el programa tiene alta demanda de uso al ser 100% gratuito. Pero como ustedes pueden ver, yo ya le di a la pestaña Generar video y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veámoslo en pantalla completa. Como pueden ver, nos generó 6 segundos de video y la calidad del video es indiscutible. Ahora volvemos al tamaño original del video. Y ya que estamos en este punto, ahora revisaremos la función marcos de inicio y fin. Le damos un clic. Ustedes podrán subir las imágenes de marco de inicio y fin con estas pestañas desde su escritorio. En esta ocasión usaremos ejemplos del mismo programa. Le damos un clic. Elegiremos la segunda opción. Le damos un clic. En este caso, el prompt para generar marco de inicio y fin ya viene por defecto igual que las imágenes. Ustedes deben introducir el prompt de acuerdo a las imágenes que subirán. Ustedes pueden introducir el prompt en inglés, puede ser que les dé mejores resultados, pero el programa asimila muy bien los prompts en español. Aquí también tendrán el mejorador de prompt disponible. Un poco más abajo tenemos el modo inspiración y efectos sonoros. Yo lo dejaré por defecto. Ahora le damos a generar video. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veámoslo en pantalla completa. Sin duda el resultado es buenísimo. Ahora volvemos a la interfaz. Y la siguiente función por revisar es de texto a video. Le damos un clic. Una vez en la siguiente interfaz para crear de texto a video, introduciremos el siguiente prompt. El prompt es simple: hermosa mujer caminando por el desierto del Sahara con su perro al lado de ella. En esta ocasión no usaremos el mejorador de prompt, la relación de aspecto será 16:9. Dejaremos modo inspiración y efectos sonoros desactivados y ahora le damos a generar video. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora lo veremos en pantalla completa. Sin duda el resultado es buenísimo.
Ahora lo siguiente es muy importante. En la parte superior derecha tenemos la pestaña Detalles. Le damos un clic. Aquí encontrarás todos los detalles con el cual fue creado tu video. También tendremos las pestañas Usar y Repetición en la parte baja. Si cerramos esta ventana, las pestañas Usar y Repetición estarán en la parte derecha de cada video también. Veamos qué nos dice la pestaña Usar. Haga clic para reutilizar los prompts y configuraciones en el panel izquierdo. Si le damos a usar absolutamente todos los detalles desde el prompt hasta la configuración de la parte izquierda, se copiarán nuevamente para volver a generar nuestro video. Entonces, si le damos un clic a usar, después le damos un clic a generar video, se volverá a generar nuestro video con la misma configuración. Y si le damos a la pestaña repetición, directamente se volverá a generar nuestro video. Yo realicé 2 videos con el prompt de la mujer en el desierto junto a su perro. Veamos el segundo video en pantalla completa. Sin duda el resultado es buenísimo. Para finalizar, nos vamos a la pestaña Explorar, donde encontraremos los trabajos de los demás miembros de la página. Le damos un clic a uno de los videos. Aquí podrás descargar el video, compartirlo si te gusta, si no te gusta, y podrás usar el video para crear el tuyo propio. Tú ya sabes cómo funciona la pestaña Usar. También podrás solicitar la copia del prompt con esta pestaña. El programa es relativamente nuevo y sin duda continuará mejorando muchísimo. En todo caso, después de usarlo, ustedes tendrán la última palabra. Una vez visto todo en cuanto al potente programa WAM Artificial Intelligence, espero que el programa les sea muy útil. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.